Chris se miró en el espejo del salón, ajustándose su nuevo vestido color ciruela. 48 años no está mal para una mujer que ha tenido 2 hijos y dirige una cadena de cafeterías, pensó mientras miraba su reflejo. Luke tenía que volver dentro de 3 horas. Su 25º aniversario no era ninguna broma. Bueno, tengo que ver cómo está el pato, dijo en voz alta y se dirigió a la cocina. El aroma a especias y manzanas llenaba la habitación. Chris abrió el horno y asintió con satisfacción. Todo estaba perfecto. Una tarta de limón, el postre favorito de Luke, ya se estaba enfriando en la mesa de al lado. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hija. «Mamá, felicidades a ti y a papá», escribió Jessica. «Ojalá pudiera estar allí en este día. Un abrazo». Chris sonrió y acarició la pantalla del teléfono. La mayor ya está en su 3er año de universidad. Y Ron acaba de empezar la carrera de medicina. Los niños han crecido tan deprisa. Se acercó a la ventana, recordando el día en que conoció a Luke. Una pequeña cafetería en la esquina de Maple Street, donde trabajaba de camarera. «Espresso doble, sin azúcar, por favor», pedía todas las mañanas, sonriendo. «Aquí tiene su café, señor», respondía ella, intentando que no se notara cómo le temblaban las manos. ¿Quién iba a pensar que, 5 años después, la misma cafetería sería su primer negocio juntos? Sweet Moments tenía ahora 12 locales en toda la ciudad. Chris miró el reloj. Eran las 6. Había un regalo envuelto sobre la mesa del salón, un reloj suizo con el que Luke llevaba meses soñando. Ella notó cómo lo miraba en el catálogo con fascinación. «¿Por qué tienes que gastarte tanto dinero?», dijo entonces. «Nada es demasiado para ti», respondió ella, que ya sabía que iba a comprarlo. Los últimos 6 meses habían sido ajetreados. Apertura de una nueva cafetería, búsqueda de personal. Luke empezó a trabajar más horas, a menudo hasta tarde. La nueva encargada, Sophie Bergman, parecía todo un hallazgo, joven, enérgica y con una experiencia impresionante. «Tuvimos suerte de contar con ella», dice Luke. «No se encuentran profesionales así en la carretera». Chris puso la mesa con el mejor servicio, un regalo de boda de su madre. Los no me olvides azules sobre el fondo de porcelana blanca parecían vivos. «Estas flores simbolizan el amor verdadero», resonó en su memoria la voz de su madre. De repente, sonó el teléfono. Chris se secó las manos con una toalla, esperando una llamada de Luke. Pero en la pantalla apareció el nombre de Charlotte, su mejor amiga de la universidad. «Hola, cariño». La voz de Charlotte sonaba extrañamente tensa. «¿Estás sentada?» A Chris se le encogió el corazón de repente. «¿Qué pasa?», preguntó, sintiendo que se le helaba la espalda. «Chris, acabo de ver a Luke en Le Petit», se interrumpió Charlotte. «No era el único que estaba allí. Chris, no estás solo». Le tembló la voz a Charlotte. «No quería decírtelo, pero tienes que saberlo». Chris se hundió lentamente en la silla de la cocina, sintiendo que las piernas le fallaban. Le zumbaban los oídos, como si alguien hubiera puesto el ruido blanco a todo volumen. «Cuéntamelo todo». Su voz sonaba ajena y distante. «Fui a Le Petit para una comida de negocios», dijo Charlotte rápidamente, como si temiera cambiar de opinión. Estaban sentados en la esquina más alejada, en la misma mesa donde celebramos su cumpleaños el año pasado. Chris aferró el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Esa mesa... Luke siempre decía que era el lugar más romántico del restaurante. ¿Quién era? Las palabras se le atascaron en la garganta. Alta, rubia, delgada. Charlotte hizo una pausa. Con un vestido rojo muy... revelador. Yo diría que tenía 30 años, no más. Algo hizo clic en la cabeza de Chris. La imagen se unió al instante como un rompecabezas que llevaba mucho tiempo esperando la última pieza. «Sophie», susurró. «¿Qué? ¿La nueva gerente?», se sorprendió Charlotte. «Dios mío, Chris». Le asaltaron los recuerdos. 6 meses atrás, una entrevista con un nuevo candidato para el puesto de gerente de su nueva cafetería. «La señorita Bergman tiene una trayectoria impresionante», dijo Luke con entusiasmo después de la reunión. «Ha trabajado en algunos de los mejores establecimientos de Europa,
Es exactamente lo que necesitamos. Chris notó su entusiasmo en ese momento, pero lo descartó como interés profesional. ¡Qué ciega estaba! ¿Qué están haciendo?», preguntó Chris, aunque la respuesta ya no importaba. «Le está cogiendo la mano», dijo Charlotte en voz baja, como si cada palabra le doliera. «Parecen cercanos, muy unidos». Todas aquellas tardes en las que Luke había llegado tarde a reuniones importantes pasaron ante los ojos de Chris. Todos esos viajes de negocios que de repente se habían vuelto tan frecuentes desde la llegada de Sophie. «La conferencia del mes pasado en Chicago», murmuró Chris. «¿Qué?». Charlotte no lo entendía. Fue a la conferencia con ella, durante 4 días. Ahora todo cobraba un nuevo significado. Su actitud distante en los últimos meses, las llamadas constantes en la otra habitación, las corbatas y camisas nuevas. ¿Sabes qué fue lo peor? Chris sintió que algo parecido a una risa histérica le subía por el pecho. «Esta mañana he ido a la peluquería. Me he arreglado el pelo y las uñas. Quería tener un aspecto especial para nuestro aniversario». «Chris», empezó Charlotte, pero ella la interrumpió. «Hay un pato en el horno, su favorito, con manzanas, y una tarta de limón. Me levanté a las 6 de la mañana para prepararlo todo». Sus ojos se posaron en la mesa decorada con motivos festivos. Los no me olvides azules de la porcelana parecían ahora una burla. Un símbolo de amor fiel. ¿Era eso lo que solía decir mamá? ¿Sigues ahí? La voz de Charlotte la sacó de su aturdimiento. Sí. Chris se levantó y se acercó a la ventana. «Dime qué han pedido». «¿Qué? ¿Por qué ibas a...?» «Dímelo». «Chateau Margaux, 2001», contestó Charlotte tras una pausa. Y ostras, otro golpe. Era el vino especial de ella y Luke. Lo habían descubierto por primera vez en su luna de miel en Francia. Desde entonces, solo lo habían pedido para las fechas importantes. Chris recordó su primer encuentro con Sophie. Pintalabios brillante, falda por encima de la rodilla, manicura perfecta. «Estoy encantada de unirme a tu empresa familiar», le dijo, y había tanta sinceridad en su voz que Chris la creyó. «Soy tan estúpida», susurró Chris. «No, querido», dijo Charlotte con firmeza. «Aquí el tonto es él. Y esta, Sophie». De repente, Chris recordó algo más. 3 semanas atrás, un evento corporativo para celebrar la apertura de una nueva cafetería. Sophie con un vestido rojo, él mismo, bailando con Luke. «Solo un baile de negocios», se dijo Chris, reprimiendo una inexplicable ansiedad. «¿Miraba el reloj a menudo?», preguntó de repente Chris. «¿Qué?». «Luke, ¿está mirando el reloj? ¿Quizás se está preparando para irse?». «No», contestó Charlotte tras una breve pausa. «Parecen relajados, como si no tuvieran prisa. 25 años, un cuarto de siglo juntos, 2 hijos, 12 cafeterías, miles de desayunos, comidas y cenas juntos, 1 millón de pequeños toques, miradas, palabras, y ahora todo se desmoronaba como un castillo de naipes por una ligera brisa. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Charlotte con cautela. Chris se miró las manos. Su anillo de casada brillaba a la luz del sol del atardecer. Hacía 25 años, Luke se lo había puesto en el dedo en una pequeña iglesia, prometiéndole amor y fidelidad eternos. «¿Sabes?», dijo Chris lentamente, «siempre he estado orgullosa de que Luke y yo nunca hiciéramos una escena. Sin escándalos, sin rabietas. Todo civilizado, todo adulto». Se acercó al espejo del salón. Su vestido nuevo, del color de una ciruela madura, se ajustaba perfectamente a su figura. 48 años no es tan mal para una mujer que ha tenido 2 hijos y dirige una cadena de cafeterías. «¿Chris?», llamó Charlotte con ansiedad. «¿Qué haces?». «No mucho», respondió ella, sacando un bolso de mano de su armario. «Solo quiero celebrar mi aniversario con mi marido, en el restaurante Le Petit». «Espera», exclamó Charlotte. «Ya voy yo. No hagas ninguna estupidez». «¿Estúpido?», sonrió Chris con amargura. Era una tontería creer que era posible construir algo real con un hombre que podía simplemente acabar con 25 años de matrimonio. Cogió el regalo envuelto de la mesa, el reloj suizo con el que Luke había estado soñando.
Ya te llamaré, dijo, y pulsó el botón de desconectar, ignorando las protestas de su amiga. La cocina aún olía a pato con manzanas y tarta de limón. Chris se acercó al horno y lo apagó. Luego sacó el teléfono y llamó a un taxi. «Le Petit, por favor», le dijo al conductor mientras subía al coche. Por la ventanilla pasaba la ciudad, pero Chris no la veía. Tenía una imagen ante sus ojos. Luke y Sophie en su mesa especial, una botella de Chateau Margaux, ostras, los dedos entrelazados sobre un mantel blanco, 25 años. Todo lo que han construido juntos. La cadena de cafés es su sueño común, su creación. Jessica y Ron eran su orgullo, su futuro. Y ahora todo se venía abajo por culpa de una mujer vestida de rojo que había acudido a ellos hacía 6 meses con un currículum impecable y una falsa sinceridad. El taxi avanzaba demasiado despacio. O eso pensaba Chris. Cada coche rojo en la carretera le hacía estremecerse, recordándole el vestido de Sophie. La ciudad al otro lado de la ventanilla se desdibujaba como una acuarela bajo la lluvia. ¿Podemos tomar otra ruta?, preguntó nerviosa al conductor. Hay un atasco. Este es el camino más corto para llegar a Le Petit. Tenga paciencia, tenga paciencia. Eso es exactamente lo que había estado haciendo durante los últimos 6 meses, ¿verdad? Esperar pacientemente a que su marido volviera de su próxima reunión de negocios. Aceptó con calma sus constantes llamadas y mensajes. Creía cada palabra. El primer encuentro con Sophie me vino a la mente, claro como una fotografía. Abril, una fresca mañana de primavera. Traía un currículum impecable, experiencia en restaurantes prestigiosos de París y Londres, diplomas en gestión de recursos humanos, cartas de recomendación de restauradores famosos. Llevo mucho tiempo soñando con trabajar en su cadena, dice Sophie, con los ojos azules brillantes de sinceridad. Sweet Moments no es solo un negocio, es una historia de amor. Chris recordó lo mucho que le habían conmovido esas palabras. Resultó que Sophie había leído todos los artículos sobre ella y Luke, sobre cómo empezaron en una pequeña cafetería. «Tienes una energía especial», dijo Sophie, tomando un café después de la entrevista. «Se nota enseguida, gente que realmente ama lo que hace». El taxi se detuvo en un semáforo y Chris cerró los ojos. Era una fiesta de empresa en mayo. Era la primera vez que Sophie se ponía ese vestido rojo. «Tienes muy buen gusto», dijo Chris, admirando su atuendo. «Oh, gracias», se sonrojó Sophie. «Es el color favorito de mi exmarido. Después del divorcio, empecé a vestirme de rojo para fastidiarle». Mentira. Todo era mentira. Cada palabra, cada gesto, cada sonrisa. Incluso la historia del divorcio, aparentemente. El primer viaje de negocios de Luke y Sophie fue a una conferencia de restauradores en Chicago. Duró 4 días. Chris insistió en ir. «Alguien tiene que representar a nuestra red», dijo entonces. «Y yo no puedo dejar la nueva cafetería». «No te importa que vaya Sophie, ¿verdad?», preguntó Luke, un poco demasiado a la ligera. «Ella tiene contactos útiles en esta área. Por supuesto que no le importa». ¿Por qué iba a importarle? Confiaba en su marido. Confiaba en Sophie, que se había convertido casi en una amiga. «Nos alojamos en hoteles diferentes», dijo Luke antes de irnos. «Los precios son una locura, y Sophie tiene un presupuesto ajustado». Ahora Chris lo entendía. Era una coartada. Una excusa preparada de antemano para explicar por qué vivirían separados. Y entonces, cena en su casa, una semana después de que ella regresara de Chicago. Sophie había traído una botella de vino y estaba hablando de las nuevas tendencias en la industria del café. Luke estaba sentado a su lado, escuchando con demasiada atención cada una de sus palabras. «Tu casa es tan acogedora», suspiró Sophie. «Se nota que tienes una familia feliz aquí». Chris recordó que Luke se tensó un momento, pero no le dio importancia. ¿Por qué habría de hacerlo? Eran una familia feliz, ¿no? «Ojalá mi matrimonio hubiera funcionado», continuó Sophie. «Pero viéndote a ti, creo en el amor verdadero». El taxi frenó bruscamente, sacando a Chris de su ensueño. «Lo siento», dijo el conductor. «Alguien me ha cortado el paso». Ella asintió automáticamente, hundiéndose de nuevo en la vorágine de los recuerdos. El Festival del Café de Verano, donde presentaban nuevas variedades para su cadena.
Sophie con un vestido azul claro, demostrando la técnica de elaboración. Luke está demasiado cerca, explicando algo a los visitantes. Sus manos se tocan accidentalmente cuando ella le pasa una taza. Ahora Chris podía ver que no había nada accidental en esos toques. Igual que el hecho de que Luke hubiera empezado a ir más a menudo a las cafeterías donde trabajaba Sophie para hacer inspecciones. Así como el hecho de que las reuniones de trabajo duraban hasta altas horas de la noche. «Estamos abriendo un nuevo local, cariño», decía. «Tenemos que calcularlo todo hasta el más mínimo detalle. Y hace 2 semanas, Sophie vino a cenar por última vez. Trajo una tarta de manzana casera. «La receta de mi abuela», dijo. «Tienes que probarla». Se sentaron en la terraza, bebiendo vino y riendo. Luke contaba anécdotas de su pasado juntos, y Sophie lo miraba con tanta admiración que Chris incluso se avergonzaba de ella. «Sois la pareja perfecta», dijo entonces Sophie. «Todos estos años juntos y todavía tan enamorados». Chris sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta. ¿Cuántas veces se había sentado aquella mujer a su mesa, comiendo de sus platos, bebiendo de sus vasos? ¿Cuántas veces había sonreído, mirando a Chris a los ojos, sabiendo que se acostaba con su marido? «Aquí estamos», anunció el conductor. «Le Petit». Chris miró el reloj. Eran las 9:30. Tenía que estar en casa en media hora, esperando a Luke de una reunión importante. Tenía que preparar una cena de gala por su aniversario. 25 años de matrimonio. Sacó un espejo del bolso. Su maquillaje no estaba corrido, su peinado seguía en su sitio. Su vestido, del color de una ciruela madura, parece impecable. Al menos no parece una mujer cuyo mundo acaba de derrumbarse. «Espere, por favor», le dijo al conductor sacando la cartera. Las ventanas del restaurante estaban iluminadas con una luz cálida. Allí, tras esas ventanas, su marido celebraba su aniversario con otra mujer, bebiendo su vino especial. Tal vez contándole a Sophie las mismas historias que él le contaba a ella. Chris recuerda su primer encuentro en una cafetería de la esquina de Maple Street. La joven contable que pedía un espresso doble sin azúcar cada mañana. La camarera que soñaba con tener su propio negocio. Eran tan jóvenes, tan sinceros, tan enamorados. «Aquí tiene el cambio», dijo el conductor. Chris cogió el dinero sin contarlo. En su mano derecha aferró el regalo, un reloj suizo envuelto en papel de regalo. Luke llevaba mucho tiempo soñando con él. Respiró hondo y salió del taxi. El aire fresco del atardecer le acarició la cara. Oyó risas a lo lejos, probablemente de alguna pareja feliz que se dirigía a cenar. Chris volvió a mirarse las manos. En la izquierda le brillaba el anillo de boda, el mismo que Luke le había puesto en el dedo 25 años atrás. Se lo quitó y lo guardó en el bolso. Luego se cuadró de hombros y se dirigió a la entrada del restaurante. Dentro había música en directo. Un pianista tocaba algo clásico, creo que era Chopin. El olor a comida deliciosa se mezclaba con el de las flores frescas. Chris sabía dónde buscar. Su mesa favorita en el rincón más alejado, el lugar más romántico del restaurante, como siempre decía Luke. «Buenas noches», saludó al maitre. «Busco a mi marido. Debería estar aquí». El ambiente de Le Petit siempre le ha parecido especial a Chris. La suave luz de las arañas de cristal, los elegantes sonidos del piano, las conversaciones en voz baja en las mesas. Pero hoy todo era diferente. Cada paso sobre la mullida alfombra resonaba en mis sienes, la música parecía una cacofonía y la cálida luz me cortaba los ojos. «¿Está su mesa en la trastienda?», preguntó amablemente el maitre. «No, gracias», respondió Chris. «Conozco el camino. Lo conocía». Oh, qué bien conocía el camino. ¿Cuántas veces habían caminado ella y Luke por este pasillo hasta su mesa favorita? La misma mesa en la que él le había pedido matrimonio en su 5º aniversario, donde celebraron la apertura de su primera cafetería. Y aquí estaban. Chris se detuvo detrás de una palmera ornamental, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Luke estaba sentado de espaldas a la entrada, pero ella habría reconocido su silueta incluso en la oscuridad. Llevaba puesta su chaqueta azul marino favorita, la que ella le había regalado por su cumpleaños. Y enfrente, Sophie estaba impresionante.
El vestido rojo realzaba su esbelta figura y el pelo rubio le caía maravillosamente sobre los hombros. Se estaba riendo de algo que había dicho Luke, y su risa era tan melodiosa como una campana. Sus manos estaban entrelazadas sobre el mantel blanco. El anillo de boda de Luke brillaba débilmente a la luz de las velas. «Ha sido increíble», se oyó la voz de Sophie. «Siempre sabes cómo hacerme reír». Sobre la mesa había una botella de Chateau Margaux, el vino especial de Luke y ella, el que habían probado por primera vez en su luna de miel. Las 2 copas estaban casi vacías, los platos de ostras a un lado. Chris dio un paso adelante, luego otro. El pianista empezó a tocar una nueva melodía, creo que era Beethoven, la sonata Claro de Luna. ¡Qué irónico! ¿Te acuerdas de aquella vez en Chicago?, dijo Luke, con una voz tan cálida, tan íntima. Sophie volvió a reír, apretándole la mano. ¿Cómo podría olvidarlo? Eras tan gracioso con aquel paraguas. Unos pasos más. Chris podía sentir el regalo, un reloj suizo, clavándose en su palma a través del papel de regalo. 25 años. Un cuarto de siglo de vida juntos, sueños, planes. Todo ello cabía ahora en este pequeño paquete rectangular. Estaba lo suficientemente cerca como para sentir el aroma del perfume de Sophie, algo floral y fresco. El mismo olor que a veces quedaba en la oficina después de las reuniones de negocios. El camarero pasó a su lado y la miró sorprendido. Debía de tener un aspecto extraño. Una mujer con un vestido color ciruela, congelada en medio de un restaurante con un regalo en las manos. Y entonces, Luke volvió la cabeza. Tal vez sintió su presencia. Tal vez notó una sombra. Tal vez fue solo una coincidencia. Sus ojos se encontraron. Chris vio cómo le cambiaba la cara. Al principio fue desconfianza, como si estuviera viendo un fantasma. Luego, el horror de darse cuenta. Y finalmente, pánico. Pánico puro y duro. ¿Chris? Se le quebró la voz. Sophie le quitó la mano de un tirón, como si se la hubieran quemado. Se sonrojó, pero no bajó la mirada, sino que miró directamente a Chris con una extraña mezcla de desafío y vergüenza. «¿Qué estás...?» empezó Luke, poniéndose en pie. «Creía que habíamos quedado en casa. ¿Para el aniversario?» Chris oyó su voz como de soslayo, tranquila, casi casual. «Sí, habíamos quedado en casa, pero Charlotte llamó, dijo que te había visto aquí». Luke se puso pálido. Su mirada se dirigió a la botella de vino, a los vasos vacíos, a las manos de Sophie, que ahora tanteaban nerviosas la servilleta. «No es lo que piensas», murmuró. «Estábamos hablando de negocios». «¿Negocios?». Chris asintió lentamente. «¿Con el Chateau Margaux de 2001? ¿Nuestro vino de boda?». Sophie se levantó bruscamente, cogiendo su bolso. «Creo que me voy. Siéntate». La voz de Chris sonó como un látigo. Varios visitantes de las mesas vecinas se dieron la vuelta. «No irás a ninguna parte, cariño. No ahora, cuando por fin podemos hablar con franqueza». El pianista siguió tocando la sonata Claro de Luna. Los camareros pasaron delicadamente por su mesa. El tiempo parecía haberse congelado en aquel momento. «Chris». Luke dio un paso hacia ella, tendiéndole la mano. «No montemos una escena. Hablemos en casa». «¿Escenas?». Sonrió amargamente. «Oh, no, cariño. No voy a montar una escena. Solo he venido a desearte un feliz aniversario». Puso el regalo envuelto sobre la mesa, con cuidado, casi con ternura. El papel de regalo era azul oscuro, como la chaqueta de Luke, con un lazo plateado. «Ese reloj con el que has estado soñando», explicó, al notar su mirada de sorpresa. «Suizo, mecánico, grabado con las palabras «A mi amado esposo, 25 años juntos». Sophie se quedó quieta como una estatua. Su cara estaba más blanca que el mantel. Su vestido rojo parecía una mancha de sangre contra las paredes blancas del restaurante. «Chris, yo...» empezó Luke. «No lo hagas», le interrumpió ella. «No tienes que explicar nada. Por cierto, el pato está en el horno. Tu favorito, con manzanas. Y una tarta de limón. No tienes que ir corriendo a casa. He apagado el horno antes de salir». Sacó su alianza del bolso y la puso junto al regalo. «Esto también es para ti. Un recuerdo de los tiempos en que aún sabías cumplir tus promesas». Luke miró el anillo como si no entendiera lo que era. Su mano buscó automáticamente la de ella, que aún llevaba la suya. «25 años»,
dijo Chris mirándole a los ojos. ¿Sabes qué es lo gracioso? Aún recuerdo cada palabra de vuestros votos matrimoniales. En lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Para, susurró. Hasta que la muerte nos separe, terminó. Resultó no ser la muerte. Una joven rubia con un vestido rojo fue suficiente. Sophie se estremeció como si la hubieran golpeado. Sus dedos aferraron su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Chris miró a su alrededor. Su mesa especial, su restaurante favorito, su vino especial. Todo le resultaba tan familiar y a la vez tan extraño. «Que pasen una buena velada», dijo, dándose la vuelta para marcharse. «¡Chris, espera!». Luke la siguió, pero ella ni siquiera miró atrás. Volvió por donde había venido, pasando por delante de las otras mesas, de las miradas sorprendidas de los clientes y del maître, que apartó los ojos con tacto. El pianista terminó la sonata Claro de Luna y empezó algo más alegre. Hacía fresco fuera. Chris respiró profundamente el aire del atardecer. Oyó risas a lo lejos. La feliz pareja debía de haber llegado a su destino. Sacó el teléfono y marcó un número. «Charlotte, ¿puedes venir?» «Sí, ahora mismo. Y trae una botella de vino». «No, no Chateau Margaux. Otra cosa. Algo nuevo». La casa recibió a Chris con silencio y olor a pato enfriado. Charlotte insistió en ir con ella, pero Chris se negó. Tenía que comprobar algo. «¿Estás segura?», preguntó preocupada su amiga. «Quizá no deberías estar sola esta noche. Necesito tiempo», respondió Chris. Y respuestas. Se quitó los zapatos y entró en su despacho. El sistema de seguridad, instalado hacía un año, almacenaba las imágenes de vigilancia de los 3 últimos meses. Luke siempre había dicho que era necesario para la seguridad de su negocio. Guardaban los documentos importantes en casa. Introduzca la contraseña. Parpadeó la pantalla del ordenador. Chris tecleó la fecha de su boda. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. La contraseña seguía siendo el aniversario que debían celebrar hoy. Los registros estaban ordenados por fecha. Empezó por los más recientes y fue retrocediendo en el tiempo. Al principio, nada especial. Días normales, idas y venidas normales. Pero entonces... «Dios mío», susurró Chris. 20 de julio, martes. 15 en punto. Chris estaba en la inauguración de una nueva cafetería al otro lado de la ciudad. La grabación muestra a Sophie entrando en la casa. Luke la recibe en la puerta. Se besan en el pasillo. A Chris le tiemblan las manos. Pulsa Balto y luego Weish. La grabación les muestra entrando en el salón. Sophie llevaba el mismo vestido rojo de hoy. 13 de julio. Sophie otra vez. Esta vez traía unas carpetas. La tapadera perfecta para una reunión de negocios. Las carpetas se quedaron en el pasillo. El 1 de julio. El 27 de junio. El 20 de junio. Las visitas se repetían con una regularidad impresionante. Siempre en días en que Chris estaba ocupada haciendo negocios en cafeterías. «Reuniones de negocios», murmuró. Claro que lo eran, pero lo peor estaba por llegar. El 15 de junio era el cumpleaños de Chris. Ese día había ido con Charlotte a un tratamiento de spa, un regalo de su marido. «Tómate un descanso, cariño», le dijo. «Te lo has ganado». En la grabación, Sophie entra en casa con un gran paquete. Ella y Luke están poniendo la mesa en el salón, la misma mesa en la que tantas veces han cenado todos juntos. Champán, velas, música. Chris sintió náuseas. Estaban celebrando su cumpleaños mientras ella disfrutaba de los tratamientos que le habían dado. En su propia casa, en su propia mesa. Disco tras disco, revelaban los detalles de la doble vida de su marido. Sophie se sentía a gusto en su casa. Sabía dónde estaban los vasos, dónde se guardaba el vino, cómo utilizar la cafetera. Es 10 de junio. Están sentados en la terraza, el mismo lugar donde toda la familia se reunía siempre los domingos para desayunar. Luke abraza a Sophie. Discuten algo, se ríen. «Eres un cabrón», susurra Chris. «Eres un cabrón». 5 de junio. Esta vez la cámara captó su conversación en la terraza con suficiente claridad como para leer sus labios. «¿Qué pasa con Chris?», pregunta Sophie. «Todo está bajo control», responde Luke.
Ella no sospecha nada. Chris pulsa la pausa. Las manos le tiemblan tanto que apenas puede pulsar las teclas. Coge el teléfono y marca el número de Charlotte. ¿Puedes venir? Necesito ayuda con mi equipo. Charlotte llegó 20 minutos después, con una botella de vino y una caja de pañuelos. ¿Qué has encontrado?, preguntó ella, sentándose a su lado. Chris señaló en silencio la pantalla. Grabación tras grabación, día tras día, una historia de traición captada por sus propias cámaras de seguridad. «Dios mío», susurró Charlotte. «¿Lo hizo aquí mismo? ¿En su casa?» «No solo lo hizo», respondió Chris. «Lo estaba disfrutando. Mira esto». Encendió la grabación del 1 de mayo, el día en que él y Jessica habían ido a los exámenes de acceso a la universidad. Sophie llegó temprano por la mañana, con café y croissants. Desayunaron en la cocina, riendo y besándose, como una pareja que lleva años viviendo junta. «Ni siquiera iba a dejarla», dijo Chris. «Estaba contento con todo. Una amante joven y un matrimonio estable. Negocios, reputación, familia. Todo estaba en su sitio». Charlotte abrió el vino en silencio y sirvió 2 copas. ¿Sabes qué es lo peor? Chris cogió un vaso. «Se ha aprovechado de mi confianza. Todas esas reuniones de negocios, Peak Vadays, inspecciones en cafeterías. Todo era una farsa». Recorrió unas cuantas entradas más. 25 de abril. Ella y Sophie están preparando la cena en la cocina. 18 de abril. Viendo una película en el salón. 15 de abril. Bailando música lenta. ¿Y esto? Chris señaló la grabación del 10 de abril. ¿Te acuerdas de aquel día en que fuimos a elegir los muebles para la nueva cafetería? En la pantalla, Sophie salía de su dormitorio, arreglándose el vestido. Luke la seguía, abotonándose la camisa. «Dormí en esta cama», se quebró la voz de Chris. «Todas las noches después de ellos». Charlotte abrazó a su amiga. «Vamos a borrar esto. Ahora mismo». «No». Chris negó con la cabeza. «Primero haré copias. Mi abogado tiene que ver esto». Abrió la siguiente entrada. El 5 de abril fue a visitar a su madre al hospital. Sophie llega con un enorme ramo de flores, las mismas rosas blancas que Luke le regalaba siempre a Chris. «Le regaló nuestras flores», susurró Chris. «En nuestra casa». De repente, algo llamó su atención en una de las grabaciones. Sophie estaba sacando algo de su bolso. Unos papeles. «Para», dijo Charlotte. «Devuélvelo a su sitio». Miraron más de cerca. Eran documentos bancarios. Luke y Sophie los miraban, hablando animadamente de algo. «Encontraré la manera de ampliar la imagen», dijo Charlotte. «Tenemos que ver lo que pone». Chris asintió, sintiendo frío por dentro. Esto ya no es solo una traición, es algo más. Algo que tiene que ver con sus negocios, con su dinero. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Sonrió amargamente. Todavía lleva su anillo de boda, incluso hoy en el restaurante. ¡Qué hipócrita es! Charlotte le apretó la mano. «Lo resolveremos, y él pagará por todo». Chris miró la pantalla, donde estaban congeladas las imágenes de su vida arruinada. 25 años de matrimonio. 2 hijos. Un negocio juntos. ¿Era todo mentira? ¿O se escondía la verdad en algún lugar entre esas grabaciones, los momentos en que él la amaba de verdad? «Haz copias», dijo finalmente. «De todo. Y llama a un abogado. Me cansé de ser una tonta ciega». Mientras Charlotte se ponía a trabajar, Chris se acercó a la ventana. Afuera ya estaba oscuro. En algún lugar de la ciudad, su marido probablemente seguía sentado con su amante en un restaurante. O tal vez habían ido a su apartamento, ya que en casa ya no era seguro. Sacó el teléfono y marcó el número de Ron. «No, todo va bien. Solo quería oír tu voz». Y luego llamó a Jessica. Los niños necesitan oír la verdad de ella, no de oídas o de su padre. Pero hoy no. Hoy solo quería oír sus voces y recordarse a sí misma que no todo en su vida era mentira. La mañana siguiente fue sombría. Chris estaba sentada en la cocina, removiendo mecánicamente el café que hacía tiempo que estaba frío. Frente a ella estaba su teléfono. 32 llamadas perdidas de Luke, 16 mensajes. No había leído ninguno. Sonó el timbre y se sobresaltó. Charlotte estaba en el umbral con una gran bolsa térmica. «He traído el desayuno».
dijo al entrar en la cocina. ¿Y algo más? Croissants de la mejor panadería de la ciudad, fruta fresca, yogur y una botella de zumo de naranja recién exprimido aparecieron en la bolsa. «No tengo hambre», intentó decir Chris. «No me hagas empezar», le cortó Charlotte, poniendo la comida en los platos. «Tienes que comer. Te espera un gran día». Chris enarcó una ceja. «¿Un día duro, Charlotte?» «Sí. En primer lugar, ya he concertado una cita con la mejor abogada de la ciudad, Elizabeth Morton, especializada en divorcios complejos. A las 2 en punto». «Charlotte, no estoy segura». «Estoy segura», interrumpió su amiga. «Después de lo que vimos ayer en las cintas, necesitas un abogado. Y el mejor». En ese momento, volvió a sonar el timbre. Linda, su amiga común de la universidad, ahora una psicoterapeuta de éxito, estaba en el umbral. «Ha llamado Charlotte», dijo, abrazando a Chris. «¿Por qué no me lo has dicho antes? ¿Sobre qué?» Chris sonrió amargamente. «¿Que mi marido me engaña con una joven gerente? Me enteré ayer». Linda y Charlotte intercambiaron miradas. «¿Qué?» Chris se puso tensa. «¿Qué es lo que sabes?» Linda suspiró. «Noté ciertas señales, pero no estaba segura, y no quería intervenir sin pruebas directas». «¿Qué señales?» La voz de Chris se volvió dura. «La fiesta de empresa de hace 3 meses», comenzó Linda. «¿Recuerdas cuando vine con mi marido? Vimos a Luke bailando con Sophie. Fue demasiado íntimo para un jefe y una empleada». Chris recordaba aquella noche. Le echó la culpa al alcohol y al ambiente festivo. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Y luego», continuó Linda, «los vi juntos en el centro comercial. Estaban comprando ropa de mujer». Luke sujetaba las bolsas mientras ella se probaba vestidos. Chris sintió que las náuseas le subían a la garganta. El vestido rojo, de ahí venía. En ese momento sonó el teléfono de Charlotte. «Es Martha», dijo, mirando la pantalla. «¿Puede venir?» Martha era amiga común y trabajaba a tiempo parcial como contable en una de las cafeterías de la cadena. «Que venga», asintió cansado Chris. «Parece que hoy será un día de descubrimientos». Martha llegó 20 minutos después, y su cara no presagiaba nada bueno. «Lo siento mucho», dijo abrazando a Chris. «Debería haberlo sabido. Estas extrañas transacciones». «¿Qué transacciones?», preguntó Chris bruscamente. Martha sacó una carpeta del bolso. «En los últimos 6 meses se han producido varias transferencias cuantiosas desde la cuenta de la empresa. Oficialmente, eran para el desarrollo de una nueva cafetería. Pero los documentos son extraños». Chris cogió la carpeta con manos temblorosas. Los números se desdibujaron ante sus ojos. «Y sin embargo», vaciló Martha, «el personal, todos lo sabían». «¿Qué?» «Lo de Luke y Sophie. No era un secreto. A menudo se quedaban en su cafetería después de la hora de cierre. Los guardias de seguridad los habían visto juntos a deshora». Chris sintió que le fallaban las piernas. Charlotte le acercó rápidamente una silla. «¿Lo sabía todo el mundo?», susurró. «¿Todo el mundo menos yo? Algunos trabajadores querían decírtelo», continuó Martha en voz baja. «Pero tenían miedo de perder el trabajo. Luke dejó claro que cualquiera que abriera la boca sería despedido». En ese momento, el timbre sonó por tercera vez. Carol, la encargada de su primera cafetería, que había estado con ellos desde el principio, estaba en el umbral. «Acabo de enterarme», dijo. «De John, el de seguridad». «Chris, estoy muy avergonzada. Todos lo sabíamos, pero no dijimos nada». Chris miró a sus amigas, los archivos, su teléfono, que no dejaba de vibrar con los mensajes de Luke. «Cuéntamelo todo», dijo finalmente. «Todo lo que sabes». Las 2 horas siguientes fueron como una serie de televisión de terror. Cada una de las mujeres añadió sus propios detalles al cuadro general. Carol explicó cómo Luke había cambiado el horario de sus inspecciones en las cafeterías. Ahora solo visitaba personalmente aquellas en las que trabajaba Sophie. Martha mostró extraños documentos financieros. Grandes sumas de dinero se transferían a cuentas de proveedores inexistentes. Linda recordó haberlos visto juntos en un restaurante el día de San Valentín, el mismo día en que Luke le dijo a Chris que tenía una importante reunión de negocios. Y nadie, la voz de Chris temblaba de rabia, nadie pensó que yo tuviera derecho a saberlo. Teníamos miedo.
dijo Carol en voz baja. Él es el dueño. Podía haber cerrado los cafés, despedir a todo el mundo. ¿Y quién soy yo? Se levantó Chris. Yo también soy la dueña. Este es nuestro negocio. He trabajado tanto como él. Charlotte le puso la mano en el hombro. Por eso estamos aquí ahora. Tienes que saberlo todo para poder tomar las decisiones correctas. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Chris se hundió en una silla, impotente. ¿Cómo puedo mirar a mis empleados a los ojos? Todos sabían que era una tonta cachonda. No, dijo Linda con firmeza. Eres víctima de la manipulación y la traición, y no estás sola. En ese momento, el teléfono de Chris sonó de nuevo. El nombre de Luke apareció en la pantalla. No lo cojas, dijo Charlotte. Hablemos primero con un abogado. ¿Sabes qué es peor? Chris miró la pantalla del teléfono. Ni siquiera era la primera vez. Todos se volvieron hacia ella. ¿Qué quieres decir? Preguntó Linda con cautela. ¿Te acuerdas de Rebecca? ¿La becaria de marketing de hace 3 años? Marta se puso pálida. Dios mío. ¿Por eso lo dejó tan de repente? Sí. Chris asintió. Acabo de acordarme. Intentó hablar conmigo. Dijo que tenía algo importante que decirme. Pero Luke la despidió al día siguiente. Por incapacidad profesional. Hubo un silencio pesado. Entonces Charlotte se levantó con decisión. Vale, ya basta. Ahora vamos a ver a un abogado. Y después... ¿Y después qué? Preguntó Chris cansado. Y luego empezaremos a contraatacar, dijo Charlotte con firmeza. ¿Quería una guerra? La tendrá. Analizaré todos los documentos financieros, añadió Marta. Hasta el último céntimo. Hablaré con el personal, dijo Carol. Conseguiré todos los testimonios. ¿Y yo? Linda sonrió. Estaré a tu lado, siempre que quieras hablar o simplemente estar tranquila. Chris miró a sus amigas, mujeres fuertes y decididas, dispuestas a apoyarla en el momento más difícil de su vida. Gracias, susurró. No sé qué habría hecho sin vosotras. Lo habrías conseguido, dijo Charlotte. Eres más fuerte de lo que crees, pero con nosotras será más fácil y más rápido, añadió Marta con una sonrisa depredadora. Oh, ¿cómo se va a arrepentir de haberse metido en un fraude financiero? Primero, un abogado, recordó Linda. Todo tiene que ser legal. Chris se miró las manos. Parecían tan desnudas sin el anillo, pero al mismo tiempo, libres. De acuerdo, dijo. Vamos al abogado. Es hora de empezar una nueva vida. Y un nuevo capítulo, añadió Charlotte. Uno en el que tú seas la protagonista, no la víctima. Chris se levantó y se acercó a la ventana. Seguía siendo un día sombrío, pero por alguna razón ya no le parecía tan desesperado. Quizá porque ya no estaba sola. Quizá porque por fin sabía la verdad. O tal vez porque a veces tienes que perderlo todo para darte cuenta de quién está realmente a tu lado. El despacho de la abogada Elizabeth Morton estaba situado en el centro de negocios de la ciudad. Chris estaba sentada en un mullido sillón de cuero, aferrada a una carpeta de documentos que Martha había preparado. Charlotte se sentó a su lado, apretándole la mano de vez en cuando para tranquilizarla. Así que... Elizabeth hojeó los documentos. Esto es solo el principio. Tenemos que investigar más a fondo. ¿Profundizar? Volvió a preguntar Chris. ¿Cuánto más? La SRA. Bergman no fue la primera, ¿verdad? La abogada levantó la vista de sus papeles. Chris negó con la cabeza. Estaba Rebecca, hace 3 años. Elizabeth enarcó una ceja. ¿Estás segura de eso? En ese momento sonó el teléfono de Chris. El número no le resultaba familiar. ¿Diga, señora Chris? La voz de la mujer sonaba insegura. Soy Amanda. Solía trabajar en su cafetería de Maple Street hace 5 años. Chris se tensó. Amanda era una joven camarera que había dimitido de repente en plena temporada. Sí, me acuerdo de ti. Yo oí lo que pasó. Con el señor Luke y la señorita Bergman. Pensé que deberías saberlo. Chris puso el altavoz. Elizabeth sacó una grabadora. ¿Qué necesito saber exactamente, Amanda? No soy la primera. La voz de la chica temblaba. Y no seré la última. Antes de mí estaba Kate,
De contabilidad. Después de mí. Rebecca. ¿Y ahora Sophie? Chris sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Charlotte le apretó la mano con más fuerza. «Cuéntame más», le pidió Elizabeth con calma. Era una especie de sistema. Contrataba empleados jóvenes, guapos, ambiciosos. Prometía crecimiento profesional, ascensos. Y entonces, Amanda rompió a llorar. Podía oírla tratando de controlarse. Dijo que me amaba, que dejaría a su mujer, que dirigiríamos la cadena juntos. ¿Y qué pasó?, preguntó Chris en voz baja. Rebecca apareció, nueva, joven, hermosa. Simplemente dejó de fijarse en mí, y cuando intenté hablar con él, insinuó que podría perder mi trabajo. Tras la llamada de Amanda, comenzó una verdadera investigación. Elizabeth activó sus contactos y a lo largo del día empezaron a llegar nuevas pruebas a la oficina. Carol trajo a John de seguridad. Había estado en la red desde el principio. «Lo he visto todo», dijo, girando nerviosamente su gorra entre las manos. «Siempre es lo mismo. La chica nueva, los piropos, los retrasos después del trabajo». «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó Chris. «Él fue muy persuasivo. Dijo que no hacía daño a nadie. Que tú...» John tartamudeó. «¿Que yo qué? Que estabas demasiado ocupado con los negocios. Que él no te importa. Que tiene derecho a una vida privada». Melanie fue la siguiente. Una antigua camarera que ahora tiene una pequeña cafetería en otra ciudad. «Fue hace 7 años», dijo. «Estaba empezando. Parecía tan... exitoso, carismático». «¿Cuánto duró?», preguntó Elizabeth. 3 meses. Luego llegó una nueva administradora, Lisa, una rubia joven y delgada, como todas. «Tiene un tipo», dijo secamente el abogado tomando notas. Por la noche, 10 mujeres, antiguas empleadas de la red Sweet Moments, se habían reunido en el despacho de Elizabeth. Cada una tenía una historia que contar. Cada una era joven, ambiciosa y confiada. Todas creían en sus promesas. Ni siquiera intentaba ocultarlo, dice Lisa, ahora restauradora de éxito. Todo el mundo lo sabía, era un secreto a voces. «¿Cómo que abierto?», preguntó Chris. «Bueno, coqueteaba con nosotros en las cafeterías, delante de otros empleados, nos regalaba flores, nos hacía cumplidos, organizaba reuniones de negocios después del trabajo. ¿Y a nadie se le ocurrió decírmelo?». A Chris se le quebró la voz. Él creó una atmósfera de miedo», dijo Melanie en voz baja. «Todo el mundo tenía miedo de perder su trabajo. Y luego, ¿qué más? Dijo que tú lo sabías, que teníais un acuerdo, que era normal para un hombre de negocios exitoso». Chris sintió que las náuseas le subían a la garganta. Charlotte le tendió rápidamente un vaso de agua. «Háblame de los regalos», preguntó Elizabeth. Resultó que Luke regalaba lo mismo a cada una de sus amantes. Los vestidos rojos eran su color favorito. Perfume, siempre el mismo. Joyas, baratas pero eficaces. Era como un patrón, dice Kate, antigua contable. Primero cumplidos, luego regalos, luego promesas de un futuro juntos. ¿Y todo el mundo creía?, preguntó Chris en voz baja. Tenía facilidad de palabra. Se encogió de hombros Kate. Parecía tan sincero. Elizabeth siguió tomando notas. Su rostro se volvía cada vez más satisfecho. «Es estupendo», dijo al fin. «¿Qué tiene de maravilloso?», preguntó Chris con amargura. «¿El hecho de que mi marido resultara ser un seductor en serie? ¿El hecho de que tengamos testigos, muchos testigos, y pruebas de fraude financiero? Utilizaba el dinero de la empresa para regalos, ¿verdad?». Todas asintieron. «Facturas de restaurantes», empezó a enumerar Kate. «Entradas para conciertos, joyas». Todo pasaba por el departamento de contabilidad como gastos de representación. Y luego estaban las primas, añadió Lisa. Aumentos de sueldo inesperados para empleados especiales. Elizabeth sonrió. «Estupendo, simplemente genial. ¿Qué vais a hacer?», preguntó Charlotte. «Vamos a presentar una demanda». El abogado empezó a redactar documentos. «Por el divorcio, por el reparto de bienes, por una indemnización por las pérdidas de la empresa. Y créame, le saldrá muy, muy caro al señor Luke». «¿Podría perder su empresa?», preguntó Chris en voz baja.
Podría perderlo todo, respondió Elizabeth. Y por lo que he oído hoy, se lo merece. Cuando todos se fueron, solo quedaban Chris, Charlotte y el abogado en el despacho. ¿Cómo pude no darme cuenta?, susurró Chris. Todos estos años... Es un manipulador profesional, dijo Elizabeth con suavidad. Esa gente sabe cómo crear la imagen perfecta, y tú estabas demasiado ocupada haciendo trabajo de verdad, dirigiendo un negocio, criando hijos. Los niños... Chris se cubrió la cara con las manos. ¿Cómo voy a decírselo? La verdad, dijo Charlotte con firmeza. Son adultos, lo entenderán. En ese momento sonó el teléfono. Era Luke otra vez. No contestes, dijo Elizabeth. A partir de ahora, toda la comunicación es a través de los abogados. No se va a rendir, dijo Chris. Lo conozco, y conocemos la ley, sonrió el abogado. Y créame, la ley está de nuestro lado. Chris miró por la ventana. Estaba oscureciendo. En algún lugar de la ciudad, sus cafeterías estaban abiertas. La gente tomaba café, hablaba, hacía planes. La vida seguía su curso. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo de repente. Sigo amando nuestro negocio. Estas cafeterías son parte de mí y seguirán siendo tuyas, dijo Elizabeth con firmeza. Nos aseguraremos de ello. ¿Y Sophie?, preguntó Charlotte. Sigue trabajando en la red. No te preocupes, sonrió la abogada. Cuando hayamos terminado, la señora Bergman estará encantada de dimitir por voluntad propia. Chris se levantó y cuadró los hombros. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Elizabeth empezó a guardar los papeles en su maletín. Entonces empezará la pelea. Y créeme, será una pelea que el señor Luke recordará durante mucho tiempo. ¿Y yo?, preguntó Chris en voz baja. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Y tú? Charlotte abrazó a su amiga. Vivirás. Simplemente vivirás. Y por fin empezarás a pensar en ti misma, no en un hombre que no vale ni tu dedo meñique. Cuando salieron de la oficina, ya había anochecido. La ciudad brillaba con luces, y en algún lugar entre esas luces estaban sus cafeterías, los lugares donde todo comenzó. Donde una joven camarera conoció a un tipo que pidió un espresso doble sin azúcar. Donde nació un sueño que se hizo realidad. ¿Sabes?, dijo Chris al subir al coche. Estoy agradecida a Sophie. ¿Agradecido?, se sorprendió Charlotte. Sí, se lo estoy. Si no fuera por ella, nunca habría sabido la verdad. Habría seguido viviendo una mentira. ¿Y ahora qué? ¿Ahora?, sonrió Chris. Ahora vuelvo a empezar, pero esta vez, a mi manera. 5 días. Luke no volvió a casa durante 5 días después de aquella escena en el restaurante. Durante ese tiempo, Chris se las arregló para poner patas arriba toda su vida juntos, encontrando cada vez más pruebas de su infidelidad. A las 5 de la mañana, oyó girar la llave en la cerradura. No durmió, sino que se sentó en su despacho a revisar los documentos que había reunido en los últimos días. Ahora tenía el panorama completo: fraude financiero, testimonios de ex-amantes, imágenes de vigilancia. Los pasos de Luke eran vacilantes. Estaba claro que no esperaba encontrarla fuera de la cama. Cuando apareció por la puerta del estudio, Chris se dio cuenta de que parecía cansado. El mismo traje que llevaba hace 5 días en el restaurante. ¿Dónde has estado?, le preguntó con calma, como si se tratara de una conversación normal entre cónyuges. En el hotel, se dirigió a la silla y se hundió pesadamente en ella. Estaba intentando averiguar cómo explicarlo todo. ¿Durante 5 días? Chris enarcó una ceja. ¿Y qué se te ocurrió? Se pasó la mano por la cara. Quería disculparse. Por el restaurante. Era feo. ¿Feo?, sonrió con amargura. ¿Sabes lo que no es bonito? Lo que he encontrado en estos 5 días. Empezó a colocar los documentos sobre la mesa, uno a uno, como las cartas de un solitario. Aquí, por ejemplo. Amanda, hace 5 años. Kate, hace 4 años. Rebecca, hace 3 años. Y por supuesto, Sophie. Tu último proyecto. Luke se tensó. ¿Has estado escarbando en el pasado? El pasado simplemente salió, cariño. Una vez que tiré de la cuerda, todo salió. Sacó una carpeta de documentos financieros. Y esto es lo más interesante.
300,000 para el desarrollo de un nuevo local, otros 200 para Okiitsu. Y eso solo en el último año. Son gastos de trabajo. Se le endureció la voz. En su cuenta personal, le entregó un extracto bancario. Y eso sin contar las primas para empleados especiales. Luke se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad no había cambiado en 5 días. Las mismas calles, las mismas casas, la misma vida. Pero para ellos, todo había cambiado. ¿Sabes de lo que me he dado cuenta en estos días?, continuó Chris. Que toda nuestra vida ha sido una mentira. Cada llamada de negocios, cada reunión, cada viaje. No todo era mentira. Se dio la vuelta. ¿De verdad? ¿Qué? ¿Me querías? Se puso de pie. ¿Sabes? Hablé con tu abogado, el señor Davidson. Resulta que le consultaste sobre el divorcio hace un mes. Se sorprendió. ¿Cómo pudiste? Tenía conciencia y tenía documentos. Documentos muy interesantes sobre cómo planeaba llevarse la empresa, dividir la propiedad y dejarme sin nada. Eso no es verdad. ¿Cómo? Se acercó. Dime, ¿cómo se veía en tu cabeza? ¿Te habrías ido con Sophie, llevándote todo lo que habíamos construido juntos? Luke bajó la cabeza. No lo entiendes. Oh, ahora sí lo entiendo. Volvió a la mesa. Y Sophie también parece haber entendido mucho, sobre todo después de hablar con su otro inversor. Se giró bruscamente. ¿Qué? ¿Sorprendida? Chris sacó otro documento. Un plan para una nueva cadena de cafeterías. Muy ambicioso. Y tu nombre ni siquiera se menciona. Ella no pudo. Ella pudo. Y lo hizo. Resulta que no eres el único hombre de negocios de éxito en su vida. Luke se hundió en su silla, con el rostro gris. Chris lo observaba con una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una película de desconocidos. He venido a por mis cosas, dijo por fin. Lo sé, asintió ella. Están en el pasillo. Lo he empaquetado todo. Tú puedes hacer mucho en 5 días. Tu ropa, documentos, pertenencias personales. Todo está listo. No te preocupes, fui cuidadoso. Se levantó lentamente. ¿Eso es todo? 25 años y solo... ¿Cosas en el pasillo? ¿Qué esperabas? Ella le miró a los ojos. ¿Lágrimas? ¿Histeria? ¿Suplicando quedarse? Lo siento, pero gasté toda mi energía en esto en el restaurante. Ahora solo estoy cansada. Chris, no. Levantó una mano. Vete. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Y sí, ahora yo también tengo abogado. Uno muy bueno. Luke se levantó y se dirigió a la puerta. Se detuvo en el umbral. Sabes, realmente te amé. Érase una vez. Tal vez, respondió ella. Pero siempre te quisiste más a ti misma. Cuando la puerta se cerró tras él, Chris se acercó a la ventana. El sol ya había salido del todo, inundando la ciudad con la luz de un nuevo día. 5 días y todo había cambiado. Ella había cambiado. Sacó el teléfono y marcó. ¿Elizabeth? Sí, se llevó las cosas. Todo está como lo planeamos. ¿Empezamos la siguiente etapa? Después de colgar, volvió a mirar alrededor del despacho, el lugar donde una vez habían hecho planes para el futuro. Ahora solo era una habitación, su habitación. Bueno, dijo en voz alta, era hora de empezar una nueva vida. El teléfono de la mesa sonó. Charlotte. ¿Y bien? Preguntó su amiga. ¿Sabes? Chris sonrió de repente. Me siento libre, como si me hubiera despertado de un largo sueño. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Se sentó en su silla y abrió el portátil. Ahora voy a vivir, pero esta vez, según mis propias reglas. Las 2 semanas siguientes pasaron volando como un día para Chris. Era la primera en llegar a la oficina y la última en irse, inmersa en su trabajo. Charlotte bromeaba diciendo que ahora vivía en la empresa, pero Chris sabía que era la única manera de evitar volverse loca pensando en su arruinada vida personal. Una mañana, Marta, su jefa de contabilidad, llamó a la puerta de su despacho. «Tenemos un problema», dijo, colocando una gruesa carpeta sobre su escritorio. «Un gran problema». Chris levantó la vista del portátil. «¿Qué pasa?» «He comprobado todos los contratos de los últimos 6 meses. Los que firmó Luke». Marta sacudió la cabeza. «Es un desastre. Enséñamelo». Chris apartó la taza de café. Pasaron las 2 horas siguientes examinando los documentos.
Con cada página, el rostro de Chris se ponía más y más tenso. ¿Está loco?, susurró, mirando los números. Estos términos, esto es un suicidio para el negocio. Contrato tras contrato revelaba un panorama desolador. Luke estaba firmando acuerdos con proveedores en condiciones desfavorables, pidiendo préstamos a tipos de interés por las nubes y firmando contratos de arrendamiento a largo plazo a precios inflados. ¿Lo hizo a propósito?, se preguntó Martha. ¿O simplemente perdió el control? Chris recordó las imágenes de seguridad. ¿Cuánto tiempo pasaba Luke con Sophie en lugar de hacer negocios? Supongo que tenía otras prioridades, dijo con amargura. ¿Qué vamos a hacer? Chris se levantó y se acercó al gran mapa de la ciudad que había en la pared. Los puntos rojos marcaban sus cafeterías. 12 locales, 12 lugares donde trabajaban personas de su confianza. Reúne a todos los gerentes, dijo, en 1 hora, y llama a nuestro abogado. A la 1 de la tarde, la sala de conferencias estaba abarrotada. Los gerentes de todas las cafeterías, el departamento financiero, el de compras, todos esperaban oír lo que Chris tenía que decir. La situación es difícil, empezó, frente a una pantalla con gráficos, pero no desesperada. Durante las 3 horas siguientes analizaron cada contrato, cada decisión. La gente ofrecía ideas, discutía, buscaba soluciones. Podemos renegociar las condiciones con los proveedores, sugirió Tom, del departamento de compras. Tengo contactos de empresas más fiables y sé cómo optimizar los horarios de trabajo, añadió Carol. Podemos reducir costes sin sacrificar la calidad. Chris miró a esas personas, cansadas pero dispuestas a luchar por una causa común, y sintió que algo parecido a la esperanza crecía en su interior. De acuerdo, dijo. Vamos a dividirnos en grupos. Cada grupo tiene su propia tarea. Los días siguientes se convirtieron en un maratón. Chris vivía prácticamente en la oficina, coordinando el trabajo de los equipos. Se reunía personalmente con cada proveedor y revisaba cada contrato. No tienes que hacerlo todo tú sola, dijo una vez Charlotte, trayendo su cena a la oficina. Sí, tengo que hacerlo, respondió Chris sin levantar la vista del papeleo. Este es mi negocio, es cosa nuestra. Poco a poco, la situación empezó a cambiar. Nuevos contratos, optimización de costes, revisión de la política de precios. Todo empezó a dar sus frutos. Mira, me dijo Martha un mes después, mostrándome los últimos informes financieros. No solo hemos estabilizado la situación, hemos empezado a crecer. Chris estudió los gráficos. La línea roja de pérdidas se iba convirtiendo poco a poco en una línea verde de beneficios. ¿Sabes qué es lo más interesante? Martha sonrió. Todo esto ocurrió sin que Luke tomara una sola decisión. Seas. En ese momento, llamaron a la puerta. Era Diana, la nueva gerente que había sustituido a Sophie. Señora Chris, dijo emocionada. Ahí. El señor Luke está abajo. Quiere subir. Chris miró a Martha. ¿Qué quiere? Dice que quiere hablar del futuro de la empresa. ¿El futuro? Chris sonrió amargamente. ¿Después de que casi la destruyera? Se acercó a la ventana. Luke estaba de pie abajo, en la entrada de la oficina, con el mismo traje que llevaba siempre a las reuniones importantes. Dile, dijo Chris lentamente, que todas las negociaciones son a través de los abogados. Pero él insiste, e insisto en que ya no tiene derecho a tomar decisiones en esta empresa. Cuando Diana se marchó, Martha puso la mano en el hombro de Chris. ¿Estás segura? Absolutamente, volvió a la mesa. Tenemos trabajo que hacer. Por la tarde, mientras cerraba el despacho, Chris se detuvo ante el tablón de anuncios. Había un viejo cartel colgado, una foto de su primera cafetería en la esquina de Maple Street, una camarera joven y un tipo que pedía un expreso doble sin azúcar todas las mañanas. «¿Sabes?», le dijo a Charlotte, que la esperaba abajo. «Le estoy agradecida». ¿Agradecida? ¿Por qué? Por hacerme despertar, por ver que soy más fuerte de lo que pensaba. Salieron al exterior. La ciudad estaba iluminada al atardecer y, entre las luces, brillaban las ventanas de sus cafés. Solía pensar, continuó Chris, que no podría hacerlo sin él, que él era el pilar sin el cual todo se derrumbaría. ¿Y ahora? Ahora sé que el único apoyo que tuve todo este tiempo
Fui yo misma. Solo que no me había dado cuenta. A la mañana siguiente, llegó a la oficina más temprano que de costumbre. Tenía un nuevo extracto bancario sobre la mesa, otra prueba de que la empresa estaba saliendo con confianza de la crisis. «Buenos días», dijo Carol a través de la puerta. «Tenemos una reunión con posibles inversores dentro de una hora». ¿Inversores? Chris enarcó una ceja. «Yo no la he programado. Yo lo hice». Entró Martha en el despacho. «Están interesados en nuestra red. Dicen que llevan mucho tiempo observándonos. ¿Y qué ofrecen? Expansión. Nuevas ubicaciones, modernización de las existentes. Inversiones serias». Chris miró el mapa de la ciudad. 12 puntos rojos. 12 lugares donde empezó todo. «¿Sabes qué?», dijo sonriendo. «Escuchemos lo que tienen que decir». «¿Estás preparada para el cambio?», preguntó Martha. «Más que nunca», respondió Chris. «Ahora sé que puedo hacer cualquier cosa». Se sentó en su escritorio y abrió el portátil. Le esperaba un nuevo día, nuevos retos, nuevas oportunidades. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente viva. En la pared había un calendario. Habían pasado exactamente 2 meses desde aquella noche en el restaurante Le Petit. 2 meses que lo cambiaron todo. 2 meses que la habían transformado de la esposa de un empresario de éxito en una mujer de éxito. ¿Sabes?, dijo cuando Charlotte le trajo el café más tarde. «Me gusta mi nueva yo». «A mí también», sonrió su amiga. «A mí también». Chris abrió una carpeta con nuevos proyectos. Ahora sabía con certeza que el futuro le pertenecía. Y sería exactamente como ella lo había creado. Pasaron 3 meses. El otoño se llevó poco a poco los colores brillantes de la ciudad, convirtiéndolos en tonos apagados de oro y bronce. Chris estaba sentada en su despacho, revisando los informes sobre el trabajo de las cafeterías en el último trimestre. Las cifras eran alentadoras. La cadena no solo había sobrevivido, sino que había empezado a crecer. «Señorita Chris», se oyó la voz de la secretaria por el interfono. «Tiene visita. No tengo ninguna reunión programada en este momento. Es la señorita Bergman». Chris se congeló, sintiendo que el corazón le daba un vuelco. Sophie. Llevaba 3 meses sin oír ese nombre, intentando borrar de su memoria todo lo relacionado con ella. «Dile, por favor». Otra voz, familiar hasta el dolor, llegó a través del intercomunicador. «Necesito hablar con usted. Es importante». Chris respiró hondo. «De acuerdo, que pase». Sophie tenía un aspecto diferente al de aquella noche en el restaurante. No llevaba vestido rojo, sino un sencillo traje de negocios. No había desafío en sus ojos, solo cansancio y algo parecido a la vergüenza. «Gracias por quedar», dijo, deteniéndose en la puerta. «Siéntese». Chris le señaló una silla. «¿Por qué estás aquí?» Sophie se hundió lentamente en la silla. Sus manos, que sujetaban un pequeño bolso, temblaban. «He venido a confesar». «¿A qué? ¿A que te acostaste con mi marido?», sonrió Chris. «Eso no es nuevo. No». Sophie negó con la cabeza. «Quiero decir, sí, pero hay más». Abrió el bolso y sacó una carpeta. «Aquí hay documentos. Todos sus fraudes. Todos los contratos falsos. Todas las cuentas ocultas». Chris se quedó mirando la carpeta en silencio. «Él prometió divorciarse de ti», continuó Sophie. «Dijo que nos casaríamos, que dirigiríamos la empresa juntos. ¿Y tú le creíste?» «Sí», dijo Sophie en voz baja. Chris se tensó. «¿Qué quieres decir?» Él me habló de los otros, cuando estaba borracho. Se rió, me contó lo fácil que era manipular a chicas jóvenes y ambiciosas. Sophie sacó el teléfono del bolso. «Tengo grabaciones, de nuestras conversaciones. Él lo planeó todo de antemano. Quería demandar a tu empresa, quedarse con todo. ¿Qué ha cambiado?» Chris miró detenidamente a la antigua amante de su marido. «¿Por qué has venido ahora?» Sophie sonrió con amargura. «Hace una semana le vi en un restaurante, con otra persona. Déjame adivinar, joven, ambiciosa, ¿trabaja en uno de nuestros cafés?» «No». Sophie sacudió la cabeza. Esta vez giró más alto, la hija del dueño de la cadena de restaurantes Golden Star. Chris se reclinó en su silla. Golden Star era su principal competidor. «Un movimiento estratégico», dijo. «Muy inteligente, me utilizó». Le tembló la voz a Sophie. «Y a ti también.
como a todos los demás. ¿Y ahora quieres... qué? Ayudar. Sophie la miró a los ojos. Estoy dispuesta a declarar ante un tribunal. Todo, el fraude, las cuentas ocultas, sus planes para la empresa. Chris se levantó y se acercó a la ventana. La vida estaba en plena ebullición en el piso de abajo. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, a entrar en la cafetería de la planta baja. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo sin volverse. Debería odiarte, ¿y tú? ¿No? No. Chris se dio la vuelta. Ya no. Ahora me doy cuenta de que eres una víctima, como yo, como todo el mundo. Sophie bajó la cabeza. Estoy muy avergonzada. ¿Por qué exactamente? ¿Por tener una aventura con un hombre casado? ¿Por venir a nuestra casa? ¿O por creer en sus promesas? Por todo, susurró Sophie. Pero sobre todo, por no haber acudido a ti antes, cuando me di cuenta de cómo era en realidad. Chris se volvió hacia su escritorio y pulsó el botón del interfono. Lisa, ponme con Elizabeth Morton. ¿Tu abogada?, preguntó Sophie. Sí, es ella. Si va en serio lo de testificar, tenemos que prepararlo todo como es debido. Pasaron las 2 horas siguientes revisando los documentos que Sophie había traído. Con cada página, con cada grabación de conversaciones, la imagen se hacía más clara y aterradora. Lleva años planeando esto, dijo Sophie. Cada chica, cada estafa, todo formaba parte del plan. ¿Un plan? Sí, quería crear un imperio, una cadena de cafeterías por todo el país, pero para eso necesitaba dinero. Mucho dinero. Y jóvenes tontos dispuestos a creer en una historia de amor, añadió Chris con amargura. Sí. Sophie bajó la mirada avergonzada. Todos lo creíamos. Todos pensábamos que éramos especiales. En ese momento, Elizabeth entró en el despacho, elegante, serena, con una carpeta de documentos bajo el brazo. Entonces, dijo, evaluando la situación con ojo profesional, ¿está la señorita Bergman dispuesta a cooperar? Sí, respondió Sophie con firmeza. Se lo contaré todo. Las horas siguientes pasaron volando. Elizabeth grabó el testimonio, tomó notas e hizo preguntas aclaratorias. Sophie respondió con honestidad y franqueza, sin intentar adornar su papel en la historia. «¿Sabes?», dijo cuando terminaron. «Una vez me dijo que le recordaba a ti cuando eras joven». Chris enarcó una ceja, sorprendido. ¿A mí? Sí. Dijo que tú también eras así. Joven, ambiciosa, dispuesta a todo para triunfar. ¿Y qué piensas ahora? ¿Ahora? Sophie sonrió con amargura. Ahora me doy cuenta de que miente incluso cuando dice la verdad. Usted nunca fue como yo. Tú construías y yo... Y tú creías en un hermoso cuento de hadas, terminó Chris. Igual que yo solía hacer. Cuando Sophie se marchó y Elizabeth fue a preparar los documentos, Chris se quedó sola en el despacho. Miró la ciudad por la ventana y pensó en todas las mujeres que Luke había utilizado en su juego. Sonó el teléfono. «Charlotte, ¿cómo estás?», preguntó su amiga. «Me han dicho que ha venido Sophie». «Sabes», respondió Chris lentamente, «de repente me he dado cuenta de algo». «¿De qué?». Todos estábamos ciegos. Yo estaba ciega porque amaba y confiaba. Ellos estaban ciegos porque querían creer en un cuento de hadas. Pero ahora... ¿Ahora qué? Ahora hemos visto la luz, y esto es probablemente lo mejor que nos podía haber pasado. Se acercó al tablón donde colgaba el mapa de su red. 12 puntos rojos representaban las 12 cafeterías que Luke y ella habían abierto juntos. Pronto habría nuevos locales, pero sin él. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dijo a Charlotte. Le estoy agradecida. ¿Por qué? Por enseñarme lo más importante. Nunca confíes ciegamente, ni siquiera en los que amas. Después de la conversación, Chris permaneció sentada en su despacho durante largo rato. Sobre la mesa estaban los documentos que Sophie había traído. La prueba de lo fácil que es destruir la vida de alguien con una bonita mentira. «Bueno», dijo en voz alta, «es hora de empezar un nuevo capítulo». Y no había amargura en esas palabras, solo la serena confianza de una mujer que por fin se había dado cuenta de su verdadera fuerza. Al otro lado de la ventana, los copos de nieve se arremolinaban en el aire y caían lentamente sobre el pavimento de Maple Street. Chris estaba sentada en su mesa favorita de la primera cafetería de su cadena,
observando esta danza natural. Sobre la mesa había documentos de Elizabeth, la sentencia definitiva de divorcio, la confirmación de sus plenos derechos sobre la empresa, extractos de cuentas, 25 años de matrimonio en unos pocos papeles oficiales. Su café, señorita Chris. La joven camarera Annie le puso la taza delante. Un expreso doble sin azúcar. Gracias, querida, sonrió Chris. Y solo Chris, sin el señorita. ¿Sabes? Dudó Annie. ¿Puedo decir algo? Claro. Estudio en la Universidad Nocturna. Administración de empresas. Se sonrojó la chica. Igual que tú. Y cuando me resulta difícil, pienso en ti. En cómo lo superaste todo. Chris sintió que algo cálido le recorría el pecho. Se recordó a sí misma como una joven camarera con grandes sueños, derramando café de la emoción cuando un cliente guapo le hacía un cumplido. «Siéntate», invitó a Annie. «¿Tienes un descanso?» «Sí, está a punto de empezar. Cuéntame tus planes». Durante la siguiente media hora, hablaron de sus estudios, sus sueños, su futuro. Annie quería abrir su propio negocio, una pequeña pastelería con postres especiales. «Pero probablemente sean sueños estúpidos», suspira. «No hay sueños estúpidos», dijo Chris con firmeza. «Lo único que nos impide cumplirlos es el miedo». Carol, la encargada de la cafetería, se acercó a su mesa con una gruesa carpeta en la mano. «Siento interrumpir», dijo, «pero tenemos una idea. ¿Puedo acompañarles?» «Por supuesto». Chris apartó los papeles del divorcio. «¿Cuál es la idea?» Carol puso dibujos y cálculos sobre la mesa. «La zona cercana a la universidad. Hemos investigado un poco y hace mucha falta una buena cafetería. Estudiantes, profesores. ¿Y ya habéis encontrado un sitio?» Chris sintió que se despertaba una emoción olvidada hacía tiempo. «No cualquier sitio». A Carol se le iluminaron los ojos. «Una antigua librería que está cerrando. 2 plantas, grandes ventanales, aparcamiento». «¿Una librería?», volvió a preguntar Chris. «Un momento». Sacó el teléfono y marcó un número. «¿Martha? ¿Recuerdas cuando hablamos de ampliar el concepto? Creo que sé cómo hacerlo». En media hora, su mesa se había convertido en una oficina improvisada. Martha trajo un portátil. Tom, de marketing, se apresuró a traer sus archivos, e incluso Annie no se fue a casa después de terminar su turno, sino que se sentó a escuchar atentamente. «Una cafetería-librería», dijo Chris tomando notas. «Un lugar donde no solo se pueda tomar café, sino pasar un rato con un libro. Un descuento para estudiantes, un programa de fidelización. Y también puedes organizar veladas literarias», añadió Carol. «Presentaciones de libros, encuentros con autores y un espacio de coworking en la segunda planta», añadió Tom. «Con tarifas por hora, incluido café ilimitado». Chris miró a sus empleados, entusiastas, llenos de ilusión, dispuestos a trabajar en un nuevo proyecto. Hace un año, todos tenían miedo de hablar abiertamente con ella, sabiendo de los asuntos de Luke, pero se callaban por miedo a perder el trabajo. «¿Sabes qué es lo más interesante?», dijo, dejando el bolígrafo. «Hace un año habría dicho que debíamos consultar a Luke. Todo el mundo se habría callado al oír su nombre». «¿Y ahora?», preguntó Martha con cautela. «Ahora sé que el único consejo que necesito es mi propia intuición. Y tu apoyo». En ese momento, un grupo de estudiantes entró en la cafetería, fríos y alegres, sacudiéndose la nieve de las chaquetas. «Mirad», dijo Tom, «nuestros futuros clientes». Chris vio cómo los jóvenes se sentaban en las mesas, sacaban portátiles y libros de texto. Igual que ella había sido una vez, una joven estudiante que soñaba con tener su propio negocio. «¿Sabes?», dijo de repente, «recuerdo mi primer día de trabajo aquí». Todos se volvieron hacia ella, sintiendo que estaban a punto de oír algo importante. Estaba tan nerviosa que reescribí el menú en la pizarra 3 veces. Me puse mi mejor vestido, uno azul con lunares. Pensé que me haría parecer respetable. «¿Y qué?», preguntó Annie. Y entonces llegó él. Sonrió Chris al recordarlo. Un joven contable con un traje caro. Pidió un espresso doble sin azúcar y dijo que yo era la mejor camarera de la ciudad. «¿Y lo eres?», preguntó Carol. Derramé su café, hasta la última gota, por toda su camisa blanca y sus caros pantalones. Todos se rieron.
¿Sabes lo que hizo?, continuó Chris. Simplemente sonrió y dijo, «Ahora tengo una excusa para volver mañana». Se quedó en silencio, mirando por la ventana. La nieve caía cada vez con más fuerza, convirtiendo Maple Street en una calle de cuento de hadas. «Pensé que era el destino», dijo finalmente. «Pensé que así era como empezaba el amor verdadero, solo que ahora me doy cuenta de que era solo un juego. Siempre estaba jugando, con todos nosotros, pero tú ganaste», dijo Annie en voz baja. «Ganamos», la corrigió Chris. «Todos nosotros, los que permanecieron fieles no a una persona, sino a una causa». En ese momento sonó su teléfono. «Charlotte». «¿Dónde estás?», gritó su amiga. «¿Te has olvidado? Esta noche lo celebramos». Chris miró el reloj. «Cena para celebrar tu nueva vida. El divorcio ha finalizado, la empresa prospera. Es algo que hay que celebrar». Chris miró a sus empleados, que ya estaban discutiendo los detalles del nuevo proyecto. «¿Sabéis qué? ¿Por qué no lo hacemos todos juntos? ¿Aquí, en nuestra primera cafetería? ¿Una fiesta en la calle Maple?» La voz de Charlotte era entusiasta. «Me apunto. Voy a llamar a las chicas». Por la tarde, la cafetería se llenó de gente. Vino todo el mundo, empleados, amigos, incluso algunos clientes habituales que con los años se habían convertido casi en familia. Alguien trajo champán, alguien trajo pasteles caseros. Annie preparó un cóctel de café especial y lo llamó el New Page. Todos, Charlotte se levantó con una copa en la mano. «Quiero hacer un brindis». Todos guardaron silencio. «Por Chris», empezó ella. «Por la mujer que nos mostró a todos lo que es la verdadera fuerza. Por alguien que no se rompió, sino que se hizo más fuerte. Por alguien que no solo sobrevivió, sino que ganó. Por los nuevos comienzos», añadió Marta. «Por los sueños que se hacen realidad», se hizo eco Carol. «Por nuestra inspiración», exclamó Annie. Chris miró a estas personas, su gente, y sintió que su corazón se llenaba de calidez y gratitud. Ya no era la mujer de un empresario de éxito. No era una víctima de las circunstancias. Era ella misma, una mujer fuerte e independiente que había sufrido una traición y se había vuelto más sabia. «Por nosotros», dijo levantando su copa. «Por los que no tienen miedo de volver a empezar. Por los que creen en sí mismos y en los demás. Por los que saben que después de cada noche oscura, siempre amanece». Al otro lado de la ventana, la nieve seguía cayendo, convirtiendo Maple Street en una calle de cuento de hadas. En algún lugar de la ciudad, Luke probablemente estaba haciendo nuevos planes con una nueva víctima. Pero eso ya no importaba, porque aquí, en la pequeña cafetería de la esquina donde todo empezó, estaban haciendo una nueva historia. Una historia sobre una mujer que lo perdió todo para encontrarse a sí misma, y sobre la gente que la ayudó a hacerlo. «Por cierto», dijo Chris cuando terminaron los brindis generales, «yo también tengo algo que anunciar». Todos se volvieron hacia ella. «A partir del mes que viene, pondremos en marcha un programa de apoyo a jóvenes emprendedores, subvenciones, prácticas, formación, para los que sueñan con su propio negocio, pero tienen miedo de empezar». «¿Como tú antes?», sonrió Annie. «Como todos nosotros», respondió Chris, «porque lo peor no es caer, lo peor es no atreverse a despegar». Y en ese momento supo que todo acababa de empezar. Una nueva página de su vida, limpia y blanca como la nieve al otro lado de la ventana, esperaba a que se escribiera en ella una nueva historia. Una historia sobre la fuerza, sobre la fe, sobre el amor. Pero esta vez, sobre el amor a sí misma y al trabajo de su vida. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando el timbre sobre la puerta anunció un nuevo visitante. Un hombre alto entró en la cafetería sacudiéndose la nieve del abrigo. David Harris es el propietario de la mayor cadena de librerías de la ciudad. «Siento llegar tarde», dijo acercándose a Chris. «Las ventiscas de nieve. Has venido», sonrió. Eso es lo más importante. Se habían conocido hacía un mes en un foro empresarial. David daba una ponencia sobre la transformación del negocio del libro en la era digital. A Chris le llamó la atención su honestidad a la hora de reconocer los problemas del sector y su creatividad para encontrar soluciones. «El ambiente es estupendo», dijo mirando alrededor de la cafetería decorada festivamente.
y el aroma del café es increíble. ¿Le apetece probar nuestra especialidad?, sugirió Chris. Un New Page, especialmente para esta noche. Suena simbólico. Se dirigieron a la barra. Annie le guiñó un ojo a Chris y empezó a preparar la bebida. ¿Qué te parece tu idea de cafetería-librería?, preguntó David. ¿Has pensado en mi propuesta? Sí. Chris señaló la mesa donde aún reposaban los dibujos y los cálculos. Hoy mismo hemos estado discutiendo los detalles con el equipo. Y creo que podría ser una asociación interesante. Charlotte, que pasaba por allí, se detuvo bruscamente. ¿Qué asociación? Chris se avergonzó. ¿El señor Harris y yo? David, corrigió suavemente. David y yo estamos discutiendo la posibilidad de crear un nuevo concepto. Una cafetería y una librería cerca de la universidad. Un proyecto conjunto. Charlotte dirigió a David una mirada apreciativa. ¿Un proyecto puramente empresarial? Charlotte. Chris sintió que se ruborizaba. ¿Qué? Sonrió inocentemente su amiga. Solo estoy aclarando los detalles empresariales. David rió, abierta y sinceramente. Sabe, señora, solo Charlotte. Charlotte, llevo mucho tiempo buscando una oportunidad para diversificar mi negocio. Pero conocer a Chris, la miró cariñosamente, me hizo verlo todo desde otro ángulo. ¿Desde qué ángulo? Charlotte estaba disfrutando claramente del momento. A veces, las mejores decisiones empresariales no empiezan con números, sino con sentimientos. Chris sintió que el corazón le daba un vuelco. Conocía esa mirada, la mirada de los hombres que no tienen que fingir. Hombres que no juegan, sino que viven. Aquí tienen su café. Annie colocó 2 tazas frente a ellos. Una nueva página. Un espresso doble con notas de caramelo y vainilla. David tomó un sorbo y miró a Chris con asombro. «Esto es increíble. ¿Cómo lo hacéis? Un secreto profesional», sonrió. Aunque, puedo compartirlo. Durante la cena, por ejemplo. Charlotte apenas pudo contener su sonrisa de triunfo y se alejó para reunirse con los demás invitados. ¿Es una invitación?, preguntó David con suavidad. Es una reunión de negocios. Chris intentó poner un tono comercial a su voz. Para discutir los detalles del proyecto, por supuesto, sonrió. Una cena puramente de negocios, pero ambos sabían que sería algo más, algo que empieza con un café y una charla de negocios y acaba con... ¿Quién sabe cómo podría acabar? ¿Sabes?, dijo David tras una pausa. He estado leyendo sobre ti, sobre lo que pasó. Chris se puso tenso. ¿Y qué te parece? Creo que eres una mujer increíblemente fuerte, y que tu ex marido es un completo idiota. Se rió, por primera vez en mucho tiempo, tan sincera y fácilmente. Es la mejor valoración de la situación que he oído nunca. Sé cómo ser objetiva, guiñó un ojo. Sobre todo cuando se trata de mujeres guapas e inteligentes. En ese momento, Marta anunció que era el momento de hacerse una foto de grupo. Todos empezaron a reunirse cerca de la vieja pared de ladrillo, donde aún colgaba el primer cartel de la cafetería. David le tendió la mano. Chris dudó un momento. La última vez que un hombre le había tocado la mano, pero eso fue en el pasado. Y ahora, puedes, respondió ella, poniendo su mano en la de él. Se colocaron junto a los demás. El flash de la cámara captó el momento. Las caras sonrientes, el ambiente festivo, la primera nevada al otro lado de la ventana. Y 2 manos que se tocaban tímidamente. ¿Sabes qué?, susurró David. Me alegro de haber venido hoy. ¿A pesar de la nieve? Chris sonrió. A causa de ellas. A veces hace falta una tormenta de verdad para llevarnos a donde tenemos que estar. Chris lo miró, un hombre al que conocía desde hacía solo un mes, pero que ya parecía un conocido de toda la vida. Tal vez fuera una locura pensar en una nueva relación tan poco tiempo después de su divorcio. Pero, ¿no empiezan las mejores cosas de la vida con un poco de locura? ¿Qué tal si cenamos?, preguntó. ¿Mañana a las 7? ¿Sigue siendo una reunión de negocios? Eso es lo que tú quieres que sea, respondió con seriedad. No tengo prisa, tenemos tiempo. Y en ese momento, Chris se dio cuenta de que sí, que tenían tiempo. Tiempo para conocerse, tiempo para construir algo nuevo, tiempo para aprender a confiar de nuevo. No todas las historias de amor tienen que empezar como cuentos de hadas.
A veces, las relaciones más sólidas surgen de un simple café y de conversaciones sinceras. A las 7 en punto, dijo ella. Y no tiene por qué ser una reunión puramente de negocios. David sonrió, cálido y sincero. Esperaba que dijeras eso. Fuera seguía nevando, pero en la cafetería hacía calor. El calor de la gente, de los recuerdos, de las esperanzas para el futuro. Chris miró a sus invitados, a David, al viejo cartel de la pared y se dio cuenta de que, a veces, el final de una historia no es más que el principio de otra. Una mejor. Una de verdad. ¿Sabéis qué? Dijo, levantando su copa con la nueva página. Por los nuevos comienzos, dijo David, y porque sean mejores que todos los anteriores.